Bueno, queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos entonces a pedirle al Señor que esta noche abra nuestros corazones, ilumine nuestro entendimiento, inflame nuestra fe para comprender y para creer en esta divina promesa de felicidad que son las bienaventuranzas. Oh Jesús, te damos gracias por este mensaje de felicidad, de bienaventuranza divina, por esta oferta de vida divina que viniste a hacernos. Al encarnarte, viniste a anunciarnos la oferta de la misma felicidad de Dios que se nos quiere transmitir, que se nos ofrece como una oferta libre y que recibirá todo aquel que la desee y se disponga a recibirla. Oh sí, Señor, nosotros deseamos y renovamos nuestro deseo esta noche de ser como tú, hijos de Dios, de recibirnos del Padre como tú te recibiste durante tu vida mortal, día por día, en una generación continua y que continúa ahora en la vida eterna y en tu gloria. También nosotros queremos empezar en nuestros días de la vida terrena a vivir como hijos, recibiéndonos del Padre como un don de su amor. Y con ese fin también renovamos en nuestro interior las renuncias bautismales. Queremos renunciar a todo lo que nos impida vivir como hijos, vivir como el Hijo, vivir como tú. Señor, aviva nuestra fe, derrama en nosotros los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de inteligencia que nos permite conocer los divinos misterios, el don de sabiduría que nos permite gustar el amor de las divinas personas conocidas por el don de inteligencia, y el don de ciencia que nos permite justipreciar la relación de todas las criaturas con nuestro bienaventurado y último fin que eres tú. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo, que nos ilumines, para que se encienda en nosotros el deseo de esta divina bienaventuranza que tú nos prometes. Amén. Vamos a comenzar con la sexta bienaventuranza. Tienen la hojita. Dice la sexta bienaventuranza: felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices es una palabra un poco general. Yo prefiero decir bienaventurados, porque la bienaventuranza es la felicidad de Dios. Ninguna criatura humana puede tener una felicidad semejante. El hombre puede alcanzar un cierto grado de felicidad humana, pero nunca puede alcanzar la felicidad divina. Dios es feliz eternamente y en sí mismo. Y con la felicidad propia de Dios, que es gozar del bien divino eternamente, y las tres divinas personas amarse y conocerse eternamente. Esa felicidad del Padre que engendra eternamente al Hijo sin principio ni fin por una comunicación divina del ser, porque Dios es deseo eterno de darse. Y no puede darse a otro Dios porque no hay otro Dios. Ni puede darse a una criatura porque no sería capaz de recibirlo. Solo puede darse a sí mismo. Y no puede darse a sí mismo como algo, sino que se da a sí mismo como Dios mismo y por generación. Y por lo tanto Dios, en cuanto se da por generación, es Padre,
Y el mismo Dios, en cuanto se recibe, es hijo. Porque no podría Dios darse a otro sino a sí mismo, y no podría recibir otro a Dios sino el mismo Dios, pero en cuanto hijo, en cuanto donación entera de su propio ser. Las personas divinas en la Santísima Trinidad son un solo Dios, decimos, pero tres personas. ¿Qué son las personas? Son relaciones de Dios consigo mismo. Dios, en cuanto que se da a sí mismo por generación, es Padre, y en cuanto se recibe de sí mismo es Hijo. Y en cuanto que se da y es recibido es Espíritu Santo. Es el mismo Dios en cuanto que es el don que se comunica, la vida divina que se comunica. Por lo tanto, hay dentro de Dios, dentro de la única naturaleza de Dios, tres relaciones de Dios consigo mismo. Dios es Padre porque necesita darse y entregarse entero. Dios es Hijo porque se recibe enteramente por comunicación total de la vida divina, no por don, sino por generación. Y Dios es Espíritu Santo porque es vida que el Padre da al Hijo y el Hijo recibe del Padre, vida divina, amor divino. Lo que nos propone Jesús cuando nos dice bienaventuranza es entrar en esta felicidad divina, que es la felicidad del amor, y de un amor que es vida eterna y amor eterno. Nos propone eso Jesús en el Sermón de la Montaña. Es una propuesta increíble. No nos propone alcanzar un grado de felicidad humana simplemente, con todo lo relativo que tiene la felicidad humana en esta vida y en la tierra, sino que nos propone participar en la vida de Dios por comunicación divina, por generación. Recuerdan ustedes, por divina regeneración. Es decir, que el Padre nos va a dar su misma vida divina, nos comunica su misma vida divina. Y eso se nos da ya y se nos dio a los bautizados en el bautismo. Tenemos ya la comunicación de esa vida divina, está como oculta en nosotros. El Padre nos ha engendrado como hijos suyos. Está en nosotros el asumir nuestro bautismo y vivir como tales, porque el Padre no nos engendra al margen de nuestra libertad, de nuestra fe. ¿Quieres vivir como hijo de acuerdo a tu bautismo? Sí quiero. Y por lo tanto, debido a que tú eres un ser herido por el pecado original, tienes que renunciar a ciertas cosas para vivir como hijo. Estás en el pasaje de una naturaleza herida por el pecado a ser un hijo de Dios, de un hijo de Eva a un hijo de Dios, de un hijo de Adán a un hijo de Dios. Es otra vida. Es necesario, le decía Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo y de lo alto. Y si no nacés de nuevo y de lo alto, no entrás en la condición filial, no entrás en el reino de los hijos. No tenés corazón de hijo, ni tenés relación filial con tu Padre Celestial, interior, verdadera, que pasa por tu naturaleza, pero también por tu conciencia. ¿Cuántos que son hijos de Dios por naturaleza, digamos, por naturaleza bautismal, por supuesto, ¿verdad? Porque han sido bautizados, ya son hijos de Dios, pero no viven con la conciencia de serlo, ni quieren asumir la vida que se les ha entregado. Se mueren de hambre y se mueren de sed junto al agua que pasa y junto a la mesa servida de los hijos. Y andan bebiendo, buscando la felicidad, viviendo en charquitos turbios y comiendo quién sabe qué. La oferta, avivemos, queridos hermanos, avivemos nuestra fe en que esa oferta que Jesús nos viene a traer es una oferta maravillosa, digna de ser creída, digna de ser asumida y digna de que por ella renunciemos a muchas cosas.
Por eso en el bautismo se nos dijo, después que hacíamos nuestra profesión de fe y que manifestábamos nuestra voluntad de ser hijos de Dios y ser bautizados, y se nos dio el acto de fe y el Padre Nuestro, se nos preguntaba, ¿renuncias? ¿Renuncias a Satanás? ¿Renuncias a sus mentiras y seducciones? ¿Renuncias al pecado, que es vivir no de acuerdo a tu naturaleza, sino llevado por tus concupiscencias, por tus deseos falsos, sin referencia a la voluntad del Padre? Es decir, renuncias a vivir, quieres vivir como hijo, entonces tienes que renunciar al modo de vivir de los hijos de Adán y de Eva, que no viven como hijos de Dios. Tienes que renunciar a un modo de vivir para empezar a vivir de otra manera. Sin renuncia no hay divina regeneración, no hay conversión. Dios hace lo suyo, pero tú no haces lo tuyo. Y para ser hijo es necesario que tú hagas lo tuyo. Porque como somos seres libres, Dios no va a hacer en nosotros, no va a obrar nada violentamente al margen de nuestra voluntad. Su gracia se nos va a dar en la medida en que nuestra libertad se disponga a recibirla. Por eso es importante que al comienzo de este tiempo de gracia, que es la Cuaresma, ensanchemos nuestro deseo de recibir los bienes divinos y nos dispongamos también a renunciar a muchas cosas. Jesús nos pone la parábola del tesoro escondido, de aquel que vendió todo para comprar el campo, el tesoro escondido, o de la perla preciosa. Cuando uno compra algo muy precioso, renuncia al precio que paga por él. Si se nos hace una oferta de divina felicidad, de vida divina y de felicidad acá y eterna, y de participar en la vida divina de Dios y de ser un solo nosotros amoroso con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los santos que han existido, entre ellos nuestro patrono San Marón, que creyó en esa bienaventuranza y vivió como hijo, y de tantos santos, ¿verdad?, que han creído en la bienaventuranza divina y han dejado tantas cosas por alcanzar el amor de Dios, y lo han hecho alegremente. Dice la Escritura, alegremente sacrifiqué todas las cosas. Alegremente, porque me encontré una maravilla, una oferta maravillosa de las bienaventuranzas. Jesús las vivió así. Recordemos un poco todas esas bienaventuranzas que fuimos explicando y sobre todo la clave de interpretación de las bienaventuranzas. Recuerdan ustedes, para entender las bienaventuranzas teníamos que mirar a Jesús. ¿Cómo la vivió? Bienaventurados los pobres de espíritu, dice él. ¿Quién es el pobre de espíritu? Tú, Señor. ¿Y por qué fuiste pobre de espíritu? Porque tú te sabías que no eras dueño de ti mismo. Y por eso en la cruz, inclinando la cabeza, le entregaste tu espíritu al Padre, porque no eras dueño de tu espíritu. Ser pobre de espíritu es no ser dueño de sí mismo. Vivimos como dueños nosotros mismos. Y la sociedad en la que vivimos, que no comprende los misterios cristianos, insiste mucho en eso. Y la psicología también, vos realizate, vos salvate vos. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, pasó por un hombre cualquiera y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente hasta la muerte y muerte. No era dueño de sí mismo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía. Bienaventurados los mansos, dice la segunda bienaventuranza, es él también.
Si Jesús no era dueño de sí mismo, no era dueño de su propio espíritu, y cuando el Padre se lo pidió, se lo entregó, inclinando la cabeza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se murió. Y nos dio ejemplo a nosotros también, que tenemos un espíritu dado por el Padre, sopló en la tierra y en Adán un espíritu de vida, que no es nuestro. ¿Qué tienes, dice San Pablo, que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que puedas decir es mío, si te lo dieron? Y todas las cosas son tuyas, pero tú no eres tuyo, tú eres de Cristo, porque Él te compró con su sangre y te rescató. Y Cristo tampoco es de Él, Cristo es del Padre, Cristo es de Dios. Porque Él es el pobre, no era dueño de sí mismo. Y por eso en el huerto se ofrecía a hacer la voluntad del Padre, no como quiero yo, sino como quieres tú. Y lo que estaba en juego en esa oración de Jesús era el mismo, era su vida. Es decir, que Él no quería disponer de su vida como Él quería, sino como el Padre quería disponer de ella. Eso es ser pobre de espíritu. Y tener un corazón así, dice Jesús, es bienaventurado, porque es participar de la actitud del Hijo ante el Padre. Porque Jesús vive como hombre en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Vive como hombre y traduce a módulo humano lo que Él vive en el seno de la Trinidad como Dios recibido. El Padre es Dios que se da, el Hijo es Dios que se recibe. Y por lo tanto, eternamente, sin principio ni fin, el Hijo se está recibiendo del Padre. Es el amor que se recibe del Padre en gratitud, en alabanza. Es el Dios que se recibe y vive como el hombre que se recibe del amor del Padre. Y eso es bienaventurado. Pero si querés vivir recibiéndote, nunca podés decir soy mi dueño. Y eso es la bienaventuranza divina. Vas a estar reflejando en tu vida lo que es el Hijo eterno de Dios, que no es principio de sí mismo. En cambio, si quieres apoderarte de tu destino y hacerte a ti mismo, crear tu propia justicia, incluso cumpliendo la ley, ¿verdad? Por eso la ley de los cristianos y la justicia cristiana, dice Jesús, es distinta de la justicia de los fariseos y de los escribas, que consistía en cumplir la ley. No, la justicia de los hijos es esta otra, es recibirse del Padre y vivir para complacer al Padre, renunciando a todo lo que sea opuesto al querer del Padre, prefiriendo antes la muerte que desobedecer al Padre o hacer algo que el Padre no quiera. Vivir para la gloria del Padre y tener en eso su dicha. Eso es la bienaventuranza. La primera, ¿no? Refleja a Jesús. Y así cada una de ellas va a reflejar a Jesús. Hagamos pues, después de esta introducción y este repaso de las bienaventuranzas, una pausa de meditación ante Jesús. Yo les sugiero, pueden pedir y hablar con Él lo que quieran, pero les sugiero eso, que pidamos que avive en nosotros la fe en ese ofrecimiento que nos hace de la vida divina y el deseo de recibirla y la disposición para renunciar a lo que haya que renunciar con tal de obtenerla.